felicitar por este ámbito tan importante y a las profesoras y profesores que aceptaron la convocatoria y que en este momento nos están acompañando. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este encuentro? Convocar, como dije, a investigadoras e investigadores del campo del derecho y de las ciencias sociales para difundir sus proyectos de investigación, para pensar acerca de las modalidades de investigación en tiempos de cuarentena, en estos tiempos tan especiales que nos toca vivir. Yo estoy escuchando como ruido de micrófonos varios. ¿Se podrán silenciar? Sí, vamos a silenciar. No sé si es mi ruido de mi propio... A ver. Ahí hay que silenciar todos los micrófonos y cuando quieren hablar lo habilitan. Eso va a facilitar que Sebastián pueda hablar sin ecos. Bueno, en estos tiempos de cuarentena, docentes e investigadores abocados a la tarea de elaborar proyectos, de implementar investigaciones en estas circunstancias inéditas. Yo creo que aún en estos tiempos extraordinarios, tan angustiantes, existe una conexión siempre vigente entre la investigación y aquello que nos gusta hacer. La investigación como una actividad placentera. Y en nuestro ámbito, lo que todos buscamos es la alegría del descubrimiento, la alegría de poder generar nuevos conocimientos. De esto se trata la investigación. Ahora bien, todos estos cambios pueden influir en algún aspecto de la investigación y por eso los he convocado. El tema, el planteo del problema, las hipótesis, el marco teórico, la metodología, las observaciones sobre la realidad, el acceso a la bibliografía. Piensen ustedes que es predominante hoy la vía de Internet, universal, una vía universal de acceso inmediato a los principales centros de estudio e investigación, la realización de actividades académicas en redes sociales de todo tipo. Es decir, que las puertas de acceso a distintas comunidades académicas las tenemos de manera inmediata y a voluntad las 24 horas del día. Entonces es probable que la actual situación de trabajo en cuarentena, este impacto que está teniendo esta situación en nuestra vida cotidiana, el constante bombardeo informativo al que estamos sometidos, los cambios en nuestras actividades, de las que hablábamos recién, en nuestras rutinas de trabajo, pueden tener alguna influencia en nuestra percepción de la realidad. Y la observación resulta ser el primer paso para investigar, de la aplicación de lo que conocemos como método científico. La observación es lo primero, es la percepción del hecho o acontecimiento. Y en esta etapa entonces predominan diversas fuentes de información a las que estamos sometidos día a día en este contexto de la pandemia. Las normas y la jurisprudencia también entiendo que deben ser consideradas en este ámbito informativo, por supuesto como hechos de carácter estatal. En fin, como nunca antes, me parece que aparecen una serie de circunstancias que han provocado la necesidad de replantear, por lo menos desde mi ámbito, que es el derecho público, el derecho político, constitucional, las principales categorías de nuestro sistema político institucional, las principales categorías analíticas. Piensen ustedes en conceptos como democracia, república, participación, representación, división de poderes, control de los actos de gobierno, etc. Brevemente, quiero detenerme, por ejemplo, en el impacto que la pandemia puede tener sobre el sistema electoral, que como ejemplo de un posible tema de investigación que plantea problemáticas jurídicas novedosas. Fíjense ustedes, aquí se avisora un problema jurídico relevante, el ejercicio de los derechos políticos y su relación con el cuidado de la salud pública, a través del diseño y la implementación de protocolos para el acto eleccionario. ¿Por qué menciono esto? Días pasados, el 16 de junio próximo pasado, la Cámara Nacional Electoral, en una acordada extraordinaria, sostuvo que probablemente las elecciones que se deben realizar el año próximo puedan ser reprogramadas si es que no se aplican en tiempo y forma protocolos y cuidados sanitarios necesarios para preservar la salud
tanto de los electores como de las personas a cargo de las tareas comiciales. Y ahí planteo algunas cuestiones a tener en cuenta. Y esto lo digo como ejemplo de una situación fáctica que nos toca vivir y que genera interés investigativo y posibles problemáticas jurídicas a ser abordadas y trabajadas. Varias cuestiones a señalar de manera muy sintética. Primero, el proceso electoral es una vía institucional que posibilita la competencia por el poder, por el acceso al poder o por la conservación del mismo. O sea que no es una cuestión menor. Segundo, el presidente no puede dictar normas que regulen materia electoral, con lo cual no puede entrar esta cuestión en cuarentena por decreto de necesidad de urgencia. La tercera cuestión entonces es que la cuestión debe ser tratada necesariamente en el Congreso Nacional. Y allí especialmente, como sabemos, en el Senado, representativo de las élites políticas provinciales, debe discutirse la cuestión y debe tener un consenso necesariamente federal. En cuarto lugar, este proceso deberá ser replicado en las legislaturas provinciales. Me estoy refiriendo a, bueno, en contextos pandémicos o post-pandémicos, ¿cuáles son los protocolos que se van a ir adoptando? Pensemos en sistemas electorales arcaicos, en formato papel, en la impresión de boletas, la inmensa cantidad de papel que se gasta en cada elección, el recuento de votos. Por último, la reticencia de ciertos sectores políticos a digitalizar el voto y a unificar listas. Estas cuestiones van a tener que ser discutidas. Y a mí se me genera esta pregunta. ¿Quiénes se benefician y quiénes pierden ante un eventual escenario de prórroga de elecciones? ¿Cuál va a ser el juego ahí entre oficialismo y oposición en cada uno de los distritos electorales? Bueno, en fin, lo pongo simplemente como ejemplo. Aquí tenemos un experto en derecho electoral, que es Gustavo González. No le quiero desviar de su tema, pero bueno, me parece que estas son cuestiones a tener en cuenta y solamente pongo un tema reciente sobre el cual la Cámara Nacional Electoral ha alertado hace pocos días. Pero así podría hablarles de la división de poderes, de la relación entre participación y representación, del acceso a la justicia, en fin. Este es un poco el sentido de este encuentro, que reflexionemos sobre los temas que nos gustan y que trabajamos, sobre los temas sobre los que damos clases, sobre los que ocupamos nuestros mejores esfuerzos intelectuales en este contexto que nos toca vivir. Así que bueno, sin más, le doy la palabra a la doctora Neumann y le agradezco que haya aceptado la invitación. No sé si está por ahí. María. María José, tenés que habilitar el micrófono. Me habían silenciado, perdón, estaba justo, lo había minimizado. Bueno, primero y principal, buenas noches. Qué interesante lo que acabas de proponer, Sebastián, en cuanto a esto, ¿no? De los límites y el orden de prelación de jerarquía después de las normas, ¿no? ¿Cuál es el alcance de este decreto de necesidad y urgencia? Yo, por ejemplo, les doy un ejemplo. Tengo una amiga mía que su marido tiene estado diplomático en la embajada americana. Fueron a la guardia médica la vez pasada por una cuestión en particular y los querían dejar, los querían dejar ahí como en cuarentenados. Claro, no sabiendo por ahí la gente que trabaja en los hospitales, si hay un orden de prelación de las leyes, cómo son estos tratados internacionales que justamente protegen a los diplomáticos en su carácter de versus el decreto de necesidad de urgencia. Me parece que es súper interesante estos límites, ¿no? Estos límites y esta por ahí nueva prelación o nueva jerarquía que se quiere dar. En cuanto al tema de la pandemia, a mí en particular, estar encerrada en mi hogar, bueno, no en este caso en particular que estoy con esto de la mudanza un poco movilizado, tengo en un rinconcito la computadora prendida, me ha hecho bien en el sentido de que me obliga a estar en mi casa, enfrente a la computadora y trabajando. Así que yo he adelantado bastante en cuanto a los trabajos de investigación que
estoy llevando adelante. Bueno, así que bueno, para mí en ese sentido ha sido positivo. También en cuanto al material, como vos recién decías, Sebastián, en cuanto al material de estudio, yo trabajo con fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo sí tuve problemas para trabajar, ¿se acuerdan que todo enero, febrero y marzo estuvo caído el sistema del Poder Judicial, en donde no podíamos ingresar a ver, digamos, a la biblioteca de la Corte? Estuve frenada en esos meses en particular por un problema que hubo de colapso, no me acuerdo bien cuál fue la explicación, pero bueno, ahora está, gracias a Dios, funcionando bien. Claro está de que no se están produciendo nuevos fallos, pero bueno, todavía tengo como para entretenerme con los que ya están dictados. El trabajo en particular que yo estoy haciendo en la Universidad Abierta Interamericana de Investigación, en un equipo que la tengo como coequipera la doctora Teresa Moya, que ella es doctora en Derecho Internacional. Juntas hemos, renovado el Manual de Derecho Internacional el año pasado, que fue vuelto a editar. Digamos, es una coequiper fantástica, porque ella sabe un montón de Derecho Internacional. Y juntas, bueno, estamos en una comisión de Derecho de la Integración regional, en donde vemos bien todos los temas que pasan en relación con Mercosur. O sea que el trabajo de investigación que yo estoy haciendo en la universidad, en particular, se llama Análisis Estadístico y Tridimensional sobre el conocimiento y aplicación judicial de derecho del Mercosur en la Argentina. Ya el título nos da los dos métodos que yo estoy utilizando como para disgregar la información y corroborar la hipótesis que ahora en un ratito yo les voy a contar de lo que se trata. ¿Sí? En realidad, o sea que la fijación temática está encuadrada dentro de lo que es el derecho de la integración, del derecho internacional en general, público, derecho de la integración regional y, para ser más específico, dentro del derecho del Mercosur en particular. ¿Sí? En realidad, el propósito de la investigación es arribar a la afirmación contenida a la hipótesis, ¿sí? En cuanto a que, primero, se van a analizar la información recolectada a luz del trialismo de los fallos que existen sobre el derecho del Mercosur en nuestra Corte Suprema de Justicia, o sea que el espacio material del trabajo de investigación se centra en nuestro máximo tribunal, ¿sí? Y utilizando estos métodos científicos, estos dos métodos científicos que les acabo de decir, lo que nos va a hacer es nos va a explicar la realidad desde un punto de vista jurídico y sociológico, ¿sí? Yo no soy fan de la teoría pura del derecho, pero para nada. Para mí, derecho y hombre van ligados absolutamente de la mano, ¿sí? El objetivo, para leerlo un poquitito, el objetivo general del trabajo es determinar cómo aplica e interpreta la Corte Suprema las normas del derecho del Mercosur invocadas por las partes, ¿sí?, en los juicios que llegan a su instancia. Asimismo, compara la cantidad de fallos producidos y contrarrestarlos solo aquellos que versen sobre el tema objeto, obviamente, de esta investigación, disgregándola, bueno, por fecha, por materia, por normas invocadas, por jurisdicción de origen, si el fallo fue a favor o en contra, si es que hubo dictamen del Procurador General, si hubo interpretaciones de opiniones consultivas, no, qué es lo que pasó. Bueno, en realidad es disgregar toda esa información y desde, digamos, utilizando siempre, ahí cuando hablo de disgregar esta clase de información, utilizar el método cuantitativo, que es el que nos muestra las ciencias duras, ¿no? Nos va a mostrar en números cuál es la realidad. Que eso es lo hermoso de este método que yo justamente conocí a través de hacer los talleres sobre del doctorado en la UBA, que lo estoy haciendo, que me mostraron este camino. Claro está que el doctor Berchol y Sebastián, que está acá presente. Digamos, yo con ellos vi la luz al final del túnel. Yo, si bien sabía cuál iba a ser el trabajo de investigación de mi doctorado en particular, ¿sí? Ustedes me mostraron el cómo, que es súper importante porque es de la manera en que uno puede empezar a producir, ¿no? Así que gracias. En cuanto a los objetivos específicos del trabajo es
es cuantificar los casos resueltos por la Corte que versen sobre el derecho del Mercosur y analizar los fallos más relevantes que reconocen o desconocen las normas del Mercosur como vigentes y con la jerarquía constitucional que poseen desde un enfoque tridimensionalista. O sea que a los fallos en particular, esos fallos emblemáticos, disgregarlos, ¿sí? Desde el enfoque tridimensionalista, ¿sí? Y después la parte de la cuantificación es disgregar la otra información que les acabo de mencionar. Cuantificar cuáles son las normas del Mercosur más invocadas. Acá esto va a ser ¿sí? Ah, pensé que me habían preguntado algo. Es cuantificar cuáles son las normas que más han sido utilizadas. Esto va a ser súper rico porque en realidad no fue hecho nunca decir a ciencia cierta, bueno, en realidad es la Declaración Socioambiental del Mercosur las normas más invocadas en el derecho argentino, ¿sí? O las normas que versen sobre, no sé, sobre derecho aduanero, sobre cuotas o lo que fuera. Entonces eso, digamos, es lo que nos va a dar esta otra parte de la investigación, la parte de los datos duros, ¿no? Analizar los resultados y explicarlos, bueno, a través de la teoría materialista del mundo jurídico. La hipótesis de este trabajo que yo planteo es que existe un mayor índice de aceptación judicial por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la resolución de las causas que conllevan planteos sobre aplicabilidad de normas del Mercosur. Es lo que yo planteo, lo que afirmo y lo que ahora tengo que tratar de demostrar a través de la teoría trialista, ¿sí? A través de la teoría, y a través de la cuantificación de los fallos, ¿no? O sea que la metodología, como para dejarlo en claro, es, primero y principal, antes de comenzar a desarrollar el tema hay que estar que toda concepción trialista en realidad lo que nos van a marcar nosotros, lo que son tres datos, ¿no? Que vamos a captar de los fallos judiciales, ¿sí? Primero y principal, ver cuál es la realidad, la normológica, ¿sí? La social, que sería la política económica, y la diquelógica, ¿sí? O sea, que de qué manera falla en particular nuestro máximo tribunal, ¿sí? En cuanto a las normas del Mercosur. Eso desde el punto de vista de la metodología trialista. Y en segundo lugar, utilizar el método cuantitativo que es utilizado, que es en realidad un método utilizado más en las ciencias sociales, que no pertenece netamente a nuestro mundo jurídico, ¿no? Para darle soporte a nuestra afirmación desde otro punto de vista distinto, ¿sí? Yo acá planteo en particular que un investigador puede tener un problema, como ocurre en las ciencias sociales, pero no tiene nada de matemático, pero puede requerir resolverlo de una mirada matemática como es nuestra propuesta, ¿sí? Entonces, yo lo que planteo es que este trabajo no es que únicamente va a traer un tema innovador como es el tema de la cuantificación de estos datos, sino que también va a ser novedoso el mix, ¿sí? La mixtura de estas dos metodologías juntas. Vamos a arribar a una conclusión mucho más amplia todavía de la que todavía yo puedo vislumbrar, ¿sí? Vamos a ver de qué manera nos va. Yo quiero dejarles con este planteo y hasta acá llego. No quiero seguir desarrollando, la parte de antecedentes de la integración, ni mucho menos, porque me parece que lo importante del taller de acompañamiento final es, más que nada, es hablar de esto, en realidad de cómo se inicia un trabajo de investigación. Me parece que no solamente es importante la fijación temática, sino también elegir el método en el cual yo como investigador me voy a sentir seguro, sí, que tengo que obviamente que entender y que tengo que, en cierta manera, hacerlo carne para poder yo desarrollar, sí, mi temática, poder desarrollarla aplicando el método y obviamente llegar a un resultado que sea satisfactorio para el investigador en sí. Así que bueno, gracias por el espacio. Yo estoy muy emocionada con este trabajo. Quiero ver en realidad cuál va a ser el resultado final después de que termine esta mudanza que es terrible. Encima está frenada por el tema, obvio que estamos en fase 1 hasta el 17 de julio, si Dios quiere. Pero en verdad que quiero ya saber de qué manera, quiero ver el resultado final, quiero ver de qué manera va a ser el resultado de esta mixtura, de estos dos métodos
de investigación, uno jurídico, otro de las ciencias sociales, me parece que va a ser algo totalmente innovador. No solamente el resultado de la hipótesis, sino el medio por el cual esta se va a desarrollar. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Espero que les haya gustado mi pequeña exposición. Muchas gracias, María José, perfecto, se te escuchó muy bien, muy completa, muy clara, se ve que tenés el bichito, te picó el bichito de la pasión por la investigación y que eso es fundamental, eso es fundamental. Sí, yo creo que en verdad Sebastián es parte, bueno, en mi tesis doctoral ante la Universidad Abierta, digamos, ante la UBA, perdón, y yo creo que haber hecho los talleres con Sebastián y con Jorge, para mí fue eso, fue ver la luz al final del túnel, porque cuando uno empieza a querer, vos decís, ay pucha, me pica un dato, sé que hay un hueco, una laguna jurídica, y vos, claro, vos sos abogado, vos no sabés muy bien cómo empezar a investigar, decir, bueno, quiero ser doctora, quiero hacer un doctorado, y en verdad hacer estos talleres, a mí en verdad, yo siempre se los dije a vos varias veces, Eva, y a Jorge, que yo vi así, la luz al final del túnel, digamos, yo con ustedes aprendí el cómo yo puedo ser un investigador. Y yo creo que esto es algo que es muy provechoso y que los alumnos de la carrera, de grado, puedan tenerlos a ustedes, me parece que es un lujo impresionante. Muy bien, muchas gracias. No, sí, perdóname. Alejandro, que a mí yo suelo decir en las clases que ahora estamos en el periodo DC, ¿no? Después de coronavirus. Sí. O sea, vamos a tener que armar algún capítulo ahí, alguna reelaboración, porque este es un tema que no podemos soslayar. Está impactando en algunas áreas más, en otras menos, pero efectivamente estamos ante otros escenarios, ¿no? Los escenarios se van modificando. Muy bien, sí, por supuesto. Pero bueno, sí. Por supuesto. Lo bueno es por ahí sacarle provecho. Yo al coronavirus, por lo menos, yo si bien estoy bastante enfadada en el sentido que claro está que la vida de uno cambia y abruptamente, siempre tratar esto de ser positivo y sacarle el provecho. Yo le estoy sacando el provecho justamente con esto de horas sillas, horas pensando y elaborando, porque a un trabajo de investigación hay que trabajarlo, hay que elaborarlo, no hago un copy-pegue ni mucho menos. Esto es toda creación tuya y pura, y la verdad que bueno, que obviamente que es un recontra trabajo porque lleva mucho trabajo cerebral, ¿no? Y me parece que yo lo estoy aprovechando a las horas del coronavirus para esto, ¿no? Para hacer un aporte al derecho, que es lo que nos importa a nosotros que somos los investigadores. Muy bien. Yo los tengo que dejar, les dejo un abrazo enorme, en verdad voy a dejar una preguntita en el chat porque me interesa mucho el tema que planteaste vos, Sebastián, al principio, y bueno, nada, quiero desearles un éxito enorme. Muy bien. Gracias. Entonces, le damos la palabra a la doctora Raya de Vera, que es profesora titular de Derecho Internacional Privado en la UAI, y es una excelente profesora, una gran investigadora y una muy buena amiga. Así que, doctora Raya de Vera, la escuchamos. Bueno, gracias Alejandro. Siempre sos tan bondadoso en las presentaciones. Gracias también a Sebastián, a Gustavo, que los conozco también hace mucho tiempo, por el espacio. Y pude ver que hay algunos alumnos míos de interpretación del derecho conectados, así que también un gusto poder verlos ahí en el listado. Bueno, como he visto que hay varios alumnos conectados, voy a cambiar un poquito la temática de la exposición y no hacerla tan técnica. Sí coincido con María José, a quien también conozco hace mucho tiempo, ambas somos internacionalistas. Coincido con María José que la pandemia, el COVID, ha generado mayores momentos de reflexión, tiene más tiempo para pensar. Y también coincido con Sebastián en algo que dijo muy importante al inicio, y es que estos momentos de reflexión
nos han servido para modificar o para pensar la modificación de ciertos paradigmas y de ciertas categorías que uno ha dado por sentado, quizás por la formación que ha recibido o por la experiencia profesional que ha tenido. Y creo que esto es lo que he vivido con esta investigación que decidí plantear en el ámbito de la UAI como un proyecto de cátedra, incluido en mi plan trienal cuando concursé como titular, y que versa sobre el análisis del proceso de restitución internacional de niños y cómo juega ese proceso con las pautas centrales de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y otros derechos humanos, como podría ser la CEDAW, ¿sí? La Convención Internacional contra todas las formas de discriminación de la mujer. ¿Por qué este análisis? Porque el proceso de restitución, así tal cual está previsto en la Convención de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, es un proceso acotado en cuanto al marco, es un proceso muy reducido en cuanto a los plazos procesales, es un proceso en el cual no pueden plantearse ciertas defensas. ¿Y por qué se estructuró de esa manera? Bueno, pensando en que el niño que ha sido trasladado o retenido indebidamente debe ser prontamente reintegrado a su residencia habitual. Y eso debe hacerse en el menor plazo posible. A lo largo de mi ejercicio profesional y de la docencia, he podido vislumbrar que bajo este argumento del pronto reintegro se han soslayado principios fundamentales del derecho y especialmente de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, como puede ser el derecho del niño a ser oído, el derecho que tiene el niño a una tutela procesal diferenciada. Y especialmente el no análisis de cuestiones de violencia, ¿sí? En muchos procesos de restitución, cuando un progenitor se lleva al niño a otro estado, el argumento son situaciones de violencia, es ese grupo familiar atacado por cuestiones de violencia de género. Y como el proceso de restitución fue pensado para tener un marco de discusión acotado, cada vez que el grupo familiar ponía sobre la mesa situaciones de violencia, las mismas no eran tratadas. Porque el proceso de restitución no deja de ser una discusión de jurisdicción previa a cualquier planteo sobre violencia o cualquier otra conflictiva familiar. Entonces comenzaron algunas voces, entre ellas las mías, de la necesidad de verificar la convencionalidad de la Convención de La Haya del 80 con respecto a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y con respecto a la CEDAW y con respecto a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y en este análisis o en este cambio de paradigma, he pensado en ver cómo nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza e interpreta el Convenio de La Haya de 1980. Y parto de un supuesto en la investigación, voy a decir negativo, o como diría la hermenéutica, un prejuicio, esa mochila que uno lleva consigo, un aspecto negativo, y es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el caso Oswald hasta la fecha, ha hecho una ligazón automática entre la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el Convenio de La Haya de 1980. Es decir, ha dicho que restituir es reintegrar. Y no se ha puesto a analizar la problemática familiar. Y mucho menos ha tenido en cuenta la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 17 del 2002,
que establece para todos los tribunales superiores de los estados que al momento de interpretar un caso en el que es parte un niño, debe hacer una interpretación dinámica, debe analizar la realidad aquí y ahora, debe guiarse por el principio de actualidad, debe considerar aquellas cuestiones de fondo sin reparar en rigorismos o aspectos formales. Bueno, lo que he podido ver hasta el momento, es decir, la investigación repara especialmente en análisis de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta ahora, del relevamiento que se ha realizado. Los fallos arrojan este inconveniente, una interpretación genérica que hace nuestra Corte Suprema, sin considerar esta interpretación dinámica, sin ver cómo juegan los convenios de derechos humanos con respecto al proceso de restitución, salvo en un caso, hasta ahora, digo, no hemos terminado con el análisis de todos los fallos, el caso BDL, donde nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido este paradigma de analizar las cuestiones de derechos humanos en un proceso de restitución y ha atendido al deseo de los niños a no ser reintegrados y ha atendido a la situación de violencia que ellos vivieron como partícipes indirectos. Generalmente el argumento es, como la violencia la sufrió la madre o el padre y no los niños en forma directa, no corresponde el análisis de la violencia, pero ellos la han presenciado, han formado parte de esa dinámica familiar. Bueno, en este caso BDL, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tuvo en cuenta que los niños son parte de un sistema familiar violento al presenciar esa violencia sin ser sujetos directos de esa violencia. Por lo que este punto de partida de la hipótesis negativa, me refiero a la posición de nuestra Corte, cambia un tanto porque he encontrado un fallo que hace esta interpretación dinámica. Ahora, con respecto a la influencia del COVID en la investigación, no hemos tenido dificultad en cuanto a encontrar los fallos, ya que la mayoría se encuentran digitalizados, pero sí hemos tenido inconvenientes al momento de realizar las entrevistas. Esta investigación tiene en cuenta algunas entrevistas, una de ellas a la jueza de enlace en cuestiones de restitución, que es la doctora Tagle. Todavía, bueno, no la hemos podido concretar, pero sí en el día de ayer justamente pude entrevistar a la doctora Marisa Graham, actual defensora de la niñez a nivel nacional, y fue realmente una entrevista muy amena, la hicimos así, en realidad por teléfono. ¿Cuál fue la dificultad? Bueno, que no pude reparar en sus aspectos gestuales, que son muy importantes al momento de la elaboración de las conclusiones de la entrevista. Entonces allí, bueno, yo noté la dificultad de no poder hacerla presencialmente. Espero que el aislamiento cese como para... Así quedamos con la doctora Graham, como para poder hacer un encuentro personal y tener esta perspectiva gestual tan trascendente. Bueno, y finalmente hacer el cierre de que coincido con Sebastián en que es que en momentos de cambiar paradigmas, creo que es el momento de cambiar el paradigma en los procesos de restitución y que los jueces y nuestra Corte empiecen a fallar con perspectiva de género. Y creo que la investigación o el resultado de esta investigación apuntará un poquito en ese sentido. Bueno, era todo lo que quería compartir. Quedo después dispuesta a las preguntas. Muchas gracias, doctora Raya de Vera. Un gusto siempre escucharla con tanta claridad y también pasión por lo que hace. Un gusto. No sé, Seba, si querés decir algo. Sí, quiero ahondar un poco en la cuestión que planteó la doctora Raya de Vera en las entrevistas, que me parece muy importante y muy relevante estar cara a cara con la persona, ver, digamos, los tonos, los gestos,
Yo hace unos años estuve trabajando muy intensamente en las memorias de un juez ya jubilado que en su momento fue muy, muy conocido, muy mediático, y es imprescindible el cara a cara, ¿no? Que quizás después hay algún espacio que les cuentes un poco más a quienes nos están escuchando de qué se trata esto de entrevistar, si tenés preguntas estructuradas o si vas con un planteo abierto y vas viendo de la interacción que surge, si vas con algún cuestionario, en fin. Pero te lo dejo para después. Si no, yo te contestaba. Bueno, no, yo prefiero en realidad entrevistas que no sean estructuradas para nada. Voy con algún punteo básico, pero después me gusta que la entrevista fluya y más teniendo presente a quien uno entrevista, ¿no? En el caso de Marisa Graham, una riqueza profesional enorme. Yo creo que si iba con un cuestionario, va a ceñir esa entrevista. Me pareció ir llevándola. Además, es una persona con un carácter muy fuerte, entonces primero la dejé hablar y luego la fui llevando hacia donde pretendía ir. Bueno, y en el caso de la doctora Tagle lo mismo, no voy a ir con un cuestionario, sino con algo nada estructurado. Muy bien. Muy bien, entonces quedás, por favor, Eloísa, para que después abramos a preguntas. Creo que ahora le toca a Gustavo González, profesor también de metodología y de ciencia política y de taller de trabajo final. Te escuchamos, Gustavo. Bueno, buenas tardes. Gracias a Sebastián, a vos, Alejandro, siempre por la apertura. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Bien. Bueno, yo le puse un poco de título la legalidad y legitimidad de las reglas electorales en tiempos de excepcionalidad. En realidad yo me dedico a calidad democrática y en particular hace 10 años vengo trabajando el impacto del sistema electoral en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires porque a mí lo que me interesa en realidad es la calidad democrática. Soy un fanático de las elecciones, amo todo proceso electoral, trato de observar cualquier tipo de elección que haya por cualquier lugar del mundo y de cualquier provincia, de cualquier municipio, porque bueno, en América Latina acostuidas que tenga este hermoso ritual de, en nuestro caso, votar cada 2 años, y me parece que estamos en un proceso, una decisión bien compleja desde la recuperación de la democracia, porque la pandemia nos obliga a repensar todo. Sinceramente nos obliga a repensar todo. Sebastián ahí tiró algunas líneas, porque la elección no es ni más ni menos que el contrasentido a la política pública de una pandemia, que es un día de una elección con millones de personas movilizándose a un cubículo que es una escuela, en otro caso, o en una parroquia en otros lados, y con un costo financiero, económico gigante. Una elección en Argentina, todo el proceso electoral lleva más o menos como 10.000 millones de pesos. Y América Latina, después de tanto que le costó este ritual de la democracia, nos obliga esta pandemia a pensarnos, ¿no? Y siempre cuando nosotros enseñamos a los primeros pilotes de la metodología, decimos, bueno, tenés que buscar un objeto, y después ver algunas variables, y la metodología no es ni más ni menos que la búsqueda de herramientas, y las herramientas son herramientas que sirven para algo, algún objetivo específico. Yo antes de estudiar mi carrera, en el secundario estudié técnico mecánico, yo soy técnico mecánico, estudié en el Poli, en una escuela técnica, y tenía un pañolero. El pañolero, para aquel que no sabe, es el que cuando uno va, tiene que pedirle la herramienta y el nombre de la herramienta y para qué sirve ella. Después con el tiempo trabajé en fábrica y paradójicamente fui pañolero. Y a veces traían algún armatoste que no teníamos herramienta para eso porque había, no sé, un torno con una bancada gigante y con un material desconocido, con lo cual las herramientas no nos servían, por lo menos ese tipo de herramientas para trabajar ese tipo de material. Una pandemia, me parece, se me ocurre que es algo de esto.
estábamos muy habituados, y en general en la metodología estamos habituados a controlar variables. Digamos, el físico cuando dice, bueno, ley de gravedad, tira algo, se cae, perfecto, nada puede fallar. En ciencias sociales, por desgracia para los que estudiamos, porque queremos controlar variables, pero por suerte para la vida misma, las variables no son necesariamente controlables. Entonces, cuando estudiamos temas electorales, y estudio, no sé, digo, si el año que viene hay elecciones en Neuquén, seguramente va a ganar el Movimiento Popular Neuquino. ¿Y por qué digo esto? Y bueno, porque desde el año 1961 sistemáticamente el Movimiento Popular Neuquino viene ganando en Neuquén. Entonces, para los que hacemos investigación desde ese lugar, nos parece bastante sencillo. Lo que quería compartir con ustedes es, bueno, cómo afecta la pandemia en los sistemas electorales y en los procesos democráticos en el mundo y, por supuesto, en particular de América Latina, siendo lo más rápido posible por el tiempo que tenemos, pero sí mirando tres escenarios. Aquellos que han optado por eliminar las elecciones, por lo menos transitoriamente, aquellos que están en un proceso electoral y aquellos que ya han tenido elecciones. Dentro del mundo, en el mundo ha habido 39 países que ya han declarado una suspensión de elecciones con diferentes tipos de características, porque cuando nosotros analizamos elecciones o derecho electoral no es solo las reglas electorales, sino por supuesto tiene que ver con la confiabilidad, con la conformación del sistema de partidos, con cómo están conformados los tribunales electorales, si es que existen, o los juzgados electorales. Entonces uno de los primeros que dijo que iba a suspender las elecciones es el Reino Unido. Y uno, si no sigue en la política de allí, por ahí piensa de que, bueno, ellos no tienen ningún problema porque son estables. La verdad que el año pasado hubo un artículo bien interesante que se preguntaba quién puede salvar al Reino Unido de este colapso político. Porque si les sugiero seguir a los líderes de Gran Bretaña que se están matando, literalmente, no parecen ingleses, porque no solo el Brexit, sino también el conflicto que está teniendo Reino Unido entre los partidos políticos. Otro país ya mucho más cercano que decidió suspender las elecciones municipales es Uruguay, con un fenómeno bastante bien distinto al que acabo de por lo menos enumerar, que es el del Reino Unido. Uruguay tiene uno de los sistemas de calidad democrático más importantes del mundo, a pesar de estar en América Latina y muy cercanos a nosotros. El Tribunal Electoral está conformado por los partidos políticos, no es un juzgado externo, por lo tanto hay un fuerte consenso político para suspender las elecciones. Otros que suspendieron las elecciones es Italia y Chile. Italia, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, han pasado, tiene un primer ministro a 13 meses, es decir, hay más o menos un primer ministro por año, con lo cual ahí nos da cuenta de, bueno, por lo menos una inestabilidad política, por más que pensemos que es un país de primer mundo. Y el otro es Chile, que suspendió ambos, tanto Italia suspendió la reforma constitucional como Chile, que venía de un proceso bien complejo porque estuvimos todo el año pasado siendo protagonistas de levantamientos callejeros, de conflictos con el presidente que había sido recientemente electo, pero que tiene legitimidad de origen, pero por lo menos una dudosa legitimidad de acción, ¿no? Por lo menos así lo expresaban las calles de Chile. El otro que anuló las elecciones o anuló transitoriamente, por supuesto, es Paraguay, que viene de una denuncia de fraude y que no solo viene de una denuncia de fraude, acaban de sacar a un miembro del Tribunal Electoral por unas escuchas telefónicas con uno de los candidatos por fraude en la presidencial, sino que modificó casi todas sus reglas electorales. Puso listas desbloqueadas, incorporó primarias, incorporó el voto uninominal, el voto electrónico, todo en el mismo combo. Con lo cual, ahí tenemos un cóctel explosivo en Paraguay porque está modificando las reglas electorales, está tirando las elecciones para adelante, todo en un mismo proceso. El otro que acaba de suspender las elecciones es Bolivia, y con mayor agravante que el de Paraguay, porque Bolivia no tiene un presidente, por lo menos electo originariamente,
al presidente, Evo Morales no está más, hay una presidenta transitoria y en este sentido ha eliminado las elecciones. Y hay otra variable que también lo tiene República Dominicana, que es muy interesante cuando uno mira los diferentes elementos que puede tener una elección, que hasta ahora no lo he mencionado, pero en el caso de Bolivia, como en el caso de República Dominicana y otros también, tienen otro componente, que es el elector extranjero. Porque supónganse que Bolivia decide ir a elecciones. Bueno, en Argentina hay 100.000 electores bolivianos que van a 50 escuelas, con lo cual también hay un tema internacional, en el caso de República Dominicana mucho más grave, porque en realidad también elige a representantes de República Dominicana al Parlamento. Estos son los que anularon elecciones. El otro grupo es aquellos que fueron a elecciones. La primera experiencia de ida de elecciones es un municipio de Estados Unidos, es Wisconsin, del estado de Madison, que tenía ya en la elección 92 muertos, y acusan que el día de la elección se hizo, acusan que el día de la elección hubo un montón de infectados, 36 infectados. A partir de allí sucede una pequeña crisis política donde en 100 municipios los que forman parte del proceso electoral se niegan a ir a las elecciones porque no estaban garantizadas la cuestión de salud en esas elecciones. El otro país que fue a elección, ahí sí ya un país entero, es Islandia, en uno de los comicios más bajos de participación de toda la historia de Islandia. Es decir, ha habido un nivel de abstención, pero allí no tuvo problema de legitimidad porque el presidente fue reelecto por el 92% de los votos. Con lo cual, no hubo un cuestionamiento de la elección, un número llamativo, 92% de los votos, pero bueno. La otra elección se llevó a cabo en la de Malawi, que en realidad venía de una elección anulada por fraude electoral. Ahí también, digamos, hay una crisis terrible. Surinam, en el caso de América Latina, votó. El resultado electoral se supo 4 días después. Surinam es un país semidemocrático, para que ustedes tengan una idea, el presidente va por su 4ª reelección y ha sido condenado en los Países Bajos por narcotráfico internacional, por crímenes en la dictadura. Es decir, bueno, hablar de democracia en Surinam es algo medio complicado. Irán también fue a votar, la abstención más alta de Irán desde el año 1979. Polonia va a votar este domingo con un fuerte cuestionamiento, porque fue sin campaña electoral, con lo cual la oposición acusa cancha inclinada. No voy a explicar esto, pero tiene que ver con que el poder reproduce poder, y entonces el que tiene el poder del Estado lo que hace es multiplicar su poder. Polonia va a ir a la elección, supone que va a ir más o menos el 30% del electorado, es decir, esto también, porque dentro del derecho electoral o del sistema electoral, parte tiene que ver la legitimidad de origen y la confiabilidad del sistema, ¿no? Y Polonia está siendo bastante cuestionado con este punto. El domingo también va a haber elecciones en República Dominicana, que como les decía, ellos tienen una pandemia de 700 muertos en este momento, y tienen 7 representantes en el exterior, con lo cual eso se le complica un poco. Lo que ha hecho República Dominicana ante esto es ampliar la cantidad de horas de elección desde las 6 de la mañana hasta las 7, y las mujeres van a ir a votar a la mañana y los hombres van a ir a votar a la tarde, y por supuesto exacerbando las medidas de seguridad para todos y cada uno de ellos. Por último, como dijo Sebastián, en la Argentina la Cámara se ha pronunciado, está poniendo luces amarillas sobre la posibilidad o no de las elecciones para el año que viene, ¿no? Y esto nos obliga a nosotros para tratar de pensar las cuestiones formales y las cuestiones sustanciales. Esto es, las reglas electorales, porque nosotros tenemos una regla electoral o un formato electoral de más de 100 años, hay formato papel, como bien decía Sebastián, no solo por el costo económico. Ustedes piensen que solo en la provincia de Buenos Aires hay
12 millones de votantes, se imprimen 36 millones de boletas, 36 millones de boletas por cada partido político. En las PASO y en las generales, de las cuales terminan siendo votadas el 0,3%, efectivamente, adentro de una urna, manoseadas por todos, las urnas, es decir, va a traer alguna dificultad, y lo que está haciendo la Cámara Electoral es poniendo luces amarillas y convocando a los partidos políticos y a las ONG para que discutir esto, porque lo que se tiene que discutir son las redes electorales, pero la seguridad, pero también la legitimidad, porque un elemento central es, imagínense que como el primer grupo, Argentina decide suspender las elecciones hasta nuevo aviso, o por lo menos 7 u 8 elecciones o 7 u 8 meses, con el problema donde bueno, la legitimidad de origen, si bien ha ganado uno, el otro frente electoral saca el 41% de los votos, con lo cual ese frente electoral va a querer ir a votar, ¿no? Entonces, también hay que ver los actores políticos y los partidos políticos cómo se comportan ante un elemento que es nuevo. Por eso daba el ejemplo del pañol. Las herramientas en un sistema electoral están prefijadas, y por suerte nosotros tenemos un hermoso ritual que es votar cada 2 años. Hoy tenemos una variable que nos está golpeando desde afuera, ¿no? Una variable inesperada. De la variable inesperada tenemos que dar respuestas inesperadas, sabiendo de que va a tener fortalezas y debilidades. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias, Gustavo. Muy claro, muy interesante. Seba, ¿querés hacer algún comentario? Sí, bueno, con el aditamento de que nuestro ordenamiento dispone que el voto es obligatorio. O sea, esto refuerza más la necesidad de tener protocolos y controles sanitarios. No sé, Gustavo, ¿estás de acuerdo? Pero no es que, digamos, es optativo o queda sujeto a la consideración de cada uno, sino que es una obligación, es una carga pública que trae aparejada una sanción. Desde los 18 años pasamos a formar parte de un registro de infractores y no asistimos al acto electoral. Entonces, bueno, si nos obligan a votar, esto enfatiza más la necesidad de, bueno, a ver, ¿cuáles son? Yo pienso, por ejemplo, en tu área, Gustavo, en el conurbano. ¿Cómo se implementaría algún protocolo sanitario? Supongamos que mantenemos el formato papel. Bueno, las colas y las filas de personas esperando entrar a colegios, como decís vos, con poco espacio, en condiciones precarias. Pero al mismo tiempo, si vos modificás las reglas electorales, por ejemplo, si vos vas a un formato de voto electrónico, boleta única electrónica, los manuales, por lo menos, te indican de que vos, para cambiar un formato electoral, primero tenés que ir, por ejemplo, a un 30% de electorado que vaya a un formato nuevo, después un 50, después un 70, después un 100. Si vos, en un electorado de 12 millones, decís hoy, el año que viene votamos con formato electrónico, bueno, también tiene algunos inconvenientes que tiene que ver con el proceso educativo, con que se habitúen. Y Argentina tiene, como vos decís, obligación de votar, y Bolivia y Brasil con mucho más profundidad, porque la verdad es que vos en Argentina, si no votás, mucho te pasa, pero sí tiene un alto nivel de legitimidad, el 82% va a votar. O sea, más allá de que la ley te dice que es obligatorio a partir de los 16 hasta que te morís, la única diferencia es que de los 16 a 18 y de 70 en adelante no tenés sanción alguna, pero el voto es obligatorio en la Argentina. Si vos tenés entre 18 y 70, mucho no te pasa, pero sí lo que ocurre es que hay alto nivel de legitimidad. Pero suponete que fuese optativo. El 30% va a votar. Vos imaginate un presidente en la Argentina o en América Latina surgido del 40% del 30% que va a votar. Estamos en una complicación de legitimidad. Como bien lo dijiste, la Cámara Nacional Electoral está poniendo, yo creo, luces amarillas, rojas, o sea, en realidad está diciendo, bueno, muchachos, incorpórenlo a la agenda porque se viene un problema muy complejo. Es muy complejo y el país federal que somos, cada provincia tiene su sistema electoral. Y después vos tenés eso, Córdoba y Santa Fe, que tienen boleta única,
Capital de Chaco, Salta y Capital Federal, que tienen boleta electrónica, después el resto que tiene formato papel, otro que tiene ley de lemas, unos que tienen paso, otros que no tienen paso. Digamos, esa complejidad tampoco se resuelve en un escritorio, ¿no? Se resuelve con altos niveles de consenso que aparentemente no está habiendo en la Argentina. Gracias, Gustavo. Muy bien. Entonces, tomo la palabra yo, Sebastián. Por favor, doctor, es un honor. Bueno, muchas gracias a todos, a Sebastián por pensar y por organizar este evento, y a todos los 100 participantes. La verdad que nosotros no hacemos esto por el público, nos gustan los debates de ideas, nos gusta hablar con amigos, nos gusta estar acá compartiendo este espacio, pero si es algo que interesa en general, es mucho mejor. Y desde ya se ve que esta actividad es totalmente voluntaria, así que haya 100 personas que un viernes a la noche tengan ganas de estar conversando sobre investigación me parece a mí muy bueno. Yo voy a disentir un poquito con todos los que me han precedido, en el sentido de que yo no hablaría de dificultades que genera la pandemia para la investigación, sino que yo diría que para la investigación, todos los eventos como estos, las pandemias, los cambios de códigos, las grandes estructuras sacudidas y movilizadas, son el caldo de cultivo de la investigación. O sea, justamente todo lo que ustedes han señalado en este momento apuntan a lo más difícil de la investigación, que es descubrir un problema de investigación. Yo siempre, cuando hablo en las clases, les aclaro a todos los participantes, a todos los estudiantes, que la tesis, la investigación, la tesina, no es sobre un tema, sino es sobre un problema. Y a mí particularmente me gusta mucho la definición de problema de Eugenio Buligin, que la define como la incertidumbre respecto del estatus deóntico de una conducta. O sea, tenemos un problema jurídico relevante cuando hay una incertidumbre respecto de qué está prohibido, qué está permitido y qué es obligatorio. Todo lo que ustedes señalaron hasta este momento, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué va a pasar, que si se va a votar, es obligatorio votar, pero también es obligatorio cuidar la salud. Está prohibido, está permitido devolver, restituir a los niños, como decía Orilla. Todas estas cuestiones que nos sacan de lo habitual son el caldo de cultivo, porque son cuestiones que requieren del investigador respuestas. Y yo diría que al investigador le facilitan la cuestión. Yo no recuerdo hecho más beneficioso para los docentes, para los investigadores, que el cambio del Código Civil y Comercial. Está bien que yo me dedico a la filosofía del derecho y al derecho civil, pero lo que todo el mundo veía como un problema, para nosotros fue la gloria, porque se multiplicaron las actividades, se multiplicaron las conferencias, los congresos, nadie sabía qué era obligatorio y qué no era obligatorio, cómo iba a regir, cómo se llegó al proceso de formación y promulgación del nuevo código. Fue un momento apasionante. Ahora que poco a poco se va estabilizando el nuevo código, eso empieza a perder interés y ahora tenemos la pandemia, que es un poco perverso de mi parte pensar que, bueno, esto nos da un campo de acción enorme a todos los investigadores. A mí me parece que la dificultad principal de la investigación no es, de la investigación jurídica, no es la pandemia, sino la dificultad que tenemos los abogados de ser rigurosos. Durante toda nuestra carrera, a nosotros nos han enseñado y nos han entrenado a defender un interés. Nosotros queremos
que le paguen a nuestro cliente, que salga libre nuestro cliente, que se cumpla el contrato. Tenemos un interés en la tarea investigativa y en la tarea intelectual. Y el gran desafío de los abogados y el gran desafío de los investigadores en derecho es transformar esa mentalidad de defender un interés en convertirnos en científicos que tienen que analizar la evidencia desinteresadamente y rendirse ante los resultados de la investigación que realizan. Siempre en las clases de metodología, en las clases de taller, cuando se habla con los que están empezando la tarea investigativa, ellos dicen, mi tesis es demostrar que tal cosa es inconstitucional, o que tal cosa es... Entonces tiene interés en el resultado de la investigación que es ajeno a la mentalidad científica. Esa es la principal dificultad que tenemos los abogados. Nosotros no queremos lograr un resultado, sino llegar a las conclusiones necesarias de la evidencia que hemos analizado. Esa es, me parece a mí, la principal advertencia que hay que hacerle a todos los abogados que nos dedicamos a la investigación. Por supuesto que hay un montón de cuestiones de la formación del abogado que son válidas para el sistema, para la investigación científica. Tanto el abogado como el científico trabaja con razones, no nos manejamos con la ley de la fuerza. Queremos que nos convenzan con razones. Tenemos que ser sistemáticos para llevar adelante una investigación o para ganar un juicio. Tiene que ser riguroso el abogado también en la argumentación que prepara para ganar el juicio. Pero ayer teníamos una actividad parecida con la presentación del libro del profesor Ravivaldi, que presentó un libro sobre interpretación jurídica, y allí quedó claro que la tarea del jurista no es una tarea de lógica deductiva, y que la previsibilidad que se espera del abogado no es una previsibilidad lógica, sino una previsibilidad axiológica. Entonces, el abogado está preocupado por el interés de su cliente y también más, en un cuadro mayor, el interés de la justicia. El científico tiene un interés absolutamente lógico, deductivo, riguroso, que preferiblemente debe abstenerse de esas preocupaciones axiológicas y valorativas que tiene el abogado y que tiene el jurista. Por supuesto que vienen allí todas las cuestiones de la ética en la investigación, que también forman parte del proyecto, pero no a lo que me estoy queriendo referir, que forma parte de la mentalidad del científico que tenemos que desarrollar y que es, me parece a mí, nuestra principal dificultad, tanto en época de pandemia como en época de normalidad. Yo lo que diría es que en época de pandemia se nos facilitan los escenarios de investigación jurídica porque son muchísimas más las conductas cuyos estatus deónticos o estatus normativos son inciertos. Ahora no se sabe qué hay que hacer y qué no hay que hacer por la pandemia. Me gustó mucho, Sebastián, una idea que trajiste vos al principio de la exposición, que yo no la uso tanto, por eso es que me gustó, porque me hizo reflexionar lo importante que es el de la observación. Yo siempre hago hincapié en que el que se inicia en una investigación tiene que ser un experto en el tema que quiere investigar, porque nadie que no sea un experto va a poder encontrar un problema deóntico, un problema normativo, si no conoce la cuestión. Muchas veces se confunde el proceso de estudiar con el proceso de investigar. El proceso de investigar es discernir cuál es la conducta que está prohibida o permitida porque el sistema
no lo tiene claro. Porque no se sabe, no porque yo no lo sé. Si yo no lo sé, anda a estudiar y fíjate qué es lo que dice el sistema. Existe un ámbito de investigación cuando el sistema no responde y no es claro respecto de cuáles son las conductas prohibidas, permitidas o son obligatorias. Si no se sabe, hay un problema de investigación. Si no lo sé, es que tenés que ir a estudiar más. Entonces, pero salvado de esto de que yo ya soy un experto en el tema, la capacidad de observación, ver qué pasa, estar atento a esto que señalan ustedes. Me gustó muchísimo lo que dice Gustavo de qué está pasando en los otros países, cómo lo hicieron en Chile, cómo lo están haciendo en Uruguay. Observar es la otra pata, que te agradezco que me lo señalaras porque yo algunas veces la descuido en el proceso de investigar, además de ser experto en una temática. Entonces, ser experto en una temática, ser capaz de observar la realidad para poder establecer esas problemáticas que ahora en cada contexto, en este contexto ahora se nos facilita un poco, la pandemia nos facilita el rango de conductas cuyo estatus deóntico o normativo es incierto. De todos modos, esta es mi visión, algunas veces me acusan de ser demasiado positivista o normativista. El título de mi exposición en esta charla fue una visión pragmatista del derecho y de la investigación jurídica. ¿Por qué lo llamo una investigación pragmatista del derecho? La filosofía pragmatista en general y el pragmatismo jurídico sostiene que no vale la pena ya grandes disquisiciones teóricas sobre si el justnaturalismo y el justpositivismo o distintos debates que no tienen fin en el ámbito de la filosofía del derecho, sino que lo que interesa más es tener presente y tener en la mira los resultados que la acción de investigación o la acción del agente jurídico tiene en la sociedad. O sea, ¿qué resultados tienen las decisiones de los jueces en la sociedad? ¿Qué resultados tienen la acción de los abogados en la sociedad? ¿Qué resultados tienen la acción de los profesores y de los investigadores en la sociedad? Y teniendo en cuenta los resultados, el investigador necesariamente toma una postura respecto de qué resultados prefiere que se den en la sociedad. Y acá me gustó mucho porque fue clarísimo en la exposición de Gustavo y en la exposición de Eloísa cuáles son sus intereses en el resultado de su investigación. Gustavo dijo claramente, yo quiero una sociedad más democrática, me interesa el proceso de democratización. Entonces, todas sus investigaciones se orientan a aclarar, a establecer qué es lo que corresponde para lograr una sociedad más democrática. Y Eloísa, me parece que a ella le preocupa, y lo dijo expresamente, todo lo que tiene que ver con eliminar las diferencias de género y las violencias y las invisibilidades que eso genera. Entonces, creo que se notó aquí que el pragmatismo está presente en todos los investigadores. Tenemos estas preferencias. En este momento a mí me interesa, y estoy trabajando con muchos profesores, el profesor Marcos Córdoba, estamos trabajando en una visión del sistema jurídico más solidario. Queremos impulsar el principio general de la solidaridad jurídica como el principio rector de todo el sistema y buscamos investigaciones tanto en derecho civil como en derecho constitucional, como en derecho ambiental, que busquen establecer el principio de solidaridad como un principio general del derecho argentino. Esos son los resultados en la práctica que nosotros queremos lograr. Lo tenemos que lograr con esta mentalidad científica de la que hablaba al principio, que tiene que ser rigurosa y que se tiene que rendir ante la evidencia de
de los elementos que investigamos. Entonces, tenemos un interés en la sociedad que queremos para nosotros, para nuestros hijos, quienes queremos, pero tenemos a la vez el compromiso de la mentalidad científica de no torcer los resultados, porque nosotros no tenemos un interés en que salga libre o que se demuestre nuestra hipótesis, sino lo que nosotros tenemos el interés es que se llegue a conclusiones necesarias a partir, perdón, y ya me retaría Jorge, conclusiones necesarias provisorias, en la medida que analizamos las evidencias que tenemos a disposición, para lograr esa sociedad que cada uno de nosotros piensa que puede ser una sociedad mejor. Esas eran las reflexiones que me parecía útil traer a este evento, Sebastián. Sí, las comparto, las suscribo. Pienso exactamente igual. Este es un momento que si algo tiene de bueno para nosotros que estamos interesados en investigaciones, que aporta muchísimas novedades. Desde el punto de vista fáctico, y que bueno, tendremos que ver y procesar cada una de nuestras temáticas, cómo impacta en nuestros objetos de estudio, cuáles son las problemáticas jurídicas que va a traer dejado. Así que sí, comparto plenamente tu planteo. Hay preguntas, unas cuantas, que Alan Chavarría estuvo recabando. No sé si querés pasar Si me dejas hacer un pequeño aporte, Seba. Sí, Gustavo, por favor. Con respecto a algo que dijo Alejandro y que nosotros lo charlamos mucho en las aulas, es bien típico que un estudiante venga y diga, yo lo que quiero hacer es demostrar tal cosa. Y yo digo, bueno, haga la investigación, si ya tenés la conclusión, ¿para qué vas a hacer la investigación si ya la tenés? O sea, esto es como ir a una maratón, ¿viste? Y vos no disfrutar el camino. O sea, vos no querés llegar al final de la maratón como consecuencia de... Pero mientras disfrutás el viento, ¿viste? Los olores. O sea, es un camino que te lleva... Esto hablaba al principio de la alegría del descubrimiento. Claro. Es un camino que a veces uno puede descubrir que no hay nada, o el resultado no es el que uno esperaba, y puede pelearse con los resultados de la investigación. O que tu hipótesis es totalmente falsa. Exacto. Sí, pero hay ahí un aporte. Gustavo, el ejemplo de la carrera me parece muy interesante, porque lo que queremos es llegar al final de la maratón, pero habiendo corrido los 42 kilómetros, sin haber, corriendo, no subido a una bicicleta, no acortando el camino. O sea, lo interesante es llegar a la maratón cumpliendo el propósito de ese ejercicio, con el aditamento de que en nuestro paradigma de conocimiento lo que queremos es resolver problemas. Queremos una sociedad que a través de la investigación va generando mejores condiciones de vida, cada uno con sus preferencias. Vos haces hincapié en la democracia, Eloísa en el género, yo en la solidaridad. Provisoriamente, dentro de unos años seguramente voy a cambiar algún aspecto de mi interés. Bueno, si te parece, podemos dar lugar a las preguntas. Por supuesto, sí, dale. Alan, ¿querés intervenir y ir leyendo? Bien, sí, tenemos algunas preguntas que han ido apareciendo en el chat. La primera es de Micaela Capuchino, dirigida a todo el panel virtual, ¿sí? ¿Qué reflexión les merece la cuestión del censo nacional que debía llevarse a cabo este año, siendo que es una fuente fundamental de datos para la investigación? Quien quiera responder. Bueno, yo participo de todos los censos, por lo menos de los últimos dos. He participado del proceso de algún otro, de varios censos, del censo poblacional, del censo económico y del censo minero he participado. En el anterior censo, yo siempre le doy como ejemplo, porque a veces hay ruidos. Ruidos es cuando hay algo que afecta a la investigación. Ese día tuvimos dos ruidos. Un ruido previo, que es que los encuestadores tienen que entrar a la casa porque hay cosas que son observables dentro del censo.
más allá de que lo fundamental es lo que dice la persona. Y la otra es que en ese mismo día falleció Néstor Kirchner. Y entonces en el medio dejaron muchos censistas, se fueron a su casa, o la gente decía, bueno, se suspendió el censo, o sea, generó un ruido. Esto es un ruido gigante, por eso decía, y sí coincido con que para el estudiante es mucho más fácil porque cuando busca el problema, ahora va a encontrar el problema en todos lados. Es como cuando se estaba por aprobar el Código Civil. Bueno, todo era por Código Civil, ahora es todo fenómeno pandemia porque tenés el problema en todos lados. Y bueno, vos necesitas esos datos, pero es el mismo proceso que la elección. ¿Cómo haces para cumplimentar eso, que tiene que ser el censo este año, cuando estás teniendo un problema que por lo menos hay que resolverlo? Entonces, esos datos obtenidos de ahí, ¿serán fidedignos en tanto y en cuanto no tenés? ¿Quiénes son en general lo que en los últimos años han hecho los censos? Estudiantes y docentes. Hoy estamos teniendo problemas con los docentes porque una vez cada 15 días se entregan alimentos en toda la provincia de Buenos Aires. Y muchos docentes no quieren ir por miedo a esto. Entonces, ¿quién va a ir a censar? ¿La gente va a recibir a los censistas? O sea, claramente es un problema importante el del censo poblacional. Había una pregunta, Alan, anterior sobre el derecho de voto. ¿Hasta dónde cree que se puede sancionar el derecho de voto? Sí, que le había comentado Kevin. Estaba dirigida a vos, Sebastián. Sí, la abro al panel, pero el punto es que en realidad la Cámara lo que está haciendo, ahí yo pasé en el chat, les pasé la acordada, así, antes de cerrar la sesión, si quieren pueden bajársela, pero lo que hace es fundamentalmente a convocar a un comité de expertos, y esto nos lleva a otra cuestión, que hoy no hay tiempo, pero la dejo ahí planteada, que es el gobierno de los expertos, ¿no? Otra de las grandes cuestiones que puso de realce la pandemia, si bien es una cuestión que ya hace tiempo cada vez es más imperiosa de reconocer y analizar, que hace al funcionamiento del Estado, la expertise burocrática, tecnocrática, el gobierno de los tecnócratas. Bueno, la cuestión de que estamos en manos, en última instancia, nosotros como ciudadanos de los representantes políticos y los representantes políticos de los expertos, de los especialistas, de los epidemiólogos en este caso. La Cámara Nacional Electoral lo que está haciendo es pedirle a la dirigencia política que instale en su agenda esta cuestión y que convoque urgentemente a los especialistas. No, Gustavo, no vi que dijera ONGs, o sea, a los especialistas. Bueno, dentro de las ONGs habrá especialistas, pero quiero decir a quienes entienden sobre la cuestión sanitaria, ¿no? Porque no es una decisión política partidaria. Ahora, lo que sí tengo claro es que va a ser muy difícil en nuestro país que la lucha por el poder, que de eso se trata la elección, entre en cuarentena tan fácil como entraron en cuarentena otros derechos y garantías constitucionales. Me parece que esa es una cuestión que va a traer muchísima complejidad. Sí, Gustavo, perdón. No, dos cosas con respecto a eso. Uno es a las ONG. De hecho, esto lo charlé con Gimel, que es el secretario de la Cámara, sí. Y tiene el espíritu de lo que fue el diálogo político del 2009. En el 2009 convocaron a un montón, vos te podías anotar, o las ONG se podían anotar para ser parte de ese proceso de discusión. Me parece que este tiene ese sentido. Y con respecto a la pregunta, no creo que sea cercenar el voto, de ninguna manera. Lo que se está poniendo en discusión es que acá hay un problema. ¿Cómo hacemos para resolver esta cuestión de que el sufragio se tiene que realizar, pero al mismo tiempo se tiene que preservar la salud? Y una tercera cosa cortita también, esto de los expertos. A mí me parece, y por lo menos yo interpreto la ciencia desde un lugar, desde un lugar donde no hay un saber desde un solo lugar. O sea, los expertos no es
solo los epidemiólogos, porque los antropólogos también son expertos y me parece que tienen algo para decir sobre la pandemia. Y los sociólogos también son expertos, que me parece que algo tienen para decir, y los economistas también tienen algo para decir, y los politólogos también tendrían algo para decir ante juristas, por supuesto. epidemiólogos. Y por supuesto que también los juristas. Ciertamente vamos a tener un montón. Le pasa de jurista no tener al presidente, que es el representante de la de la UBA, ¿no? Ahí en la presidencia. Se autoproclama el representante de la UBA. Estamos bajo el gobierno de los maestros ahora. Sí, interesante todo lo que se genera. Y también me hace reflexionar sobre el la famosa maldición china. Te deseo tiempos interesantes. O sea, porque mucha incertidumbre, trae mucha intranquilidad. Todas las cuestiones emotivas también están en juego. A la consecuencia de la salud, de la pandemia, se tiene que sumar todas las consecuencias psicológicas y afectivas del aislamiento. Yo lo noto todos los días. Yo todos los días noto que a las personas las está afectando psicológicamente, a las personas nos está afectando psicológicamente, así que es un panorama enorme el que tenemos por delante, pero me parece a mí un panorama apasionante. Bueno, yo quiero destacar el compromiso de los alumnos. Aquí tenemos alumnos de UBA y de UAI, por supuesto. Lo veo por lo menos en mis comisiones, las ganas que ponen en conectarse, en participar, en estar, digamos, involucrados con las clases. No sé si les pasa a ustedes, pero hay ganas de seguir aprendiendo, ganas de seguir perteneciendo a la comunidad académica, no bajamos los brazos. Acá estamos, exactamente. Acá estamos. Muy bien. Alan. Bien, sí, tenemos una pregunta que va en esta línea de los últimos comentarios que nos hizo Ana en el chat. Dice, en este proceso hermenéutico de parir un paradigma donde la observación es excluyente, en este aquí y ahora, ¿cómo ven el proceso educacional desde base de esta sociedad? Eloísa se tuvo que ir, creo, ¿no? Quedamos nosotros. Sí, me parece que Eloísa salió. A mí me parece que la experiencia de la virtualidad se instaló de prepo en la educación argentina. Nosotros teníamos, me acuerdo, una proyección de 6 años de ir evolucionando hacia la formación de los profesores, en el uso de las tecnologías, y lo tuvimos que hacer en 10 días. En 10 días hubo que adaptar un claustro de profesores que estaba acostumbrado a la presencialidad y un claustro de alumnos que estaba acostumbrado a la presencialidad, pero desde todo punto de vista parece que ha sido exitoso. Nosotros tenemos un muy alto índice de alumnos satisfechos, y muchísimos profesores consideran que el rendimiento de los alumnos es mejor con esta modalidad. Por lo que yo pienso que las competencias que estamos adquiriendo de comunicación a través de estos medios, de educación a través de estos medios, necesariamente se van a quedar, y cuando Dios quiera podamos volver a la presencialidad, se va a hacer con una modalidad que va a incluir estos aspectos de la virtualidad que ciertamente resultan estupendos para la comunicación y para la transmisión de ideas. Yo lo dividiría en planos, ¿no? Por un lado, porque, por supuesto, en este ambiente académico esto es un poquito más sencillo. Para nuestras áreas, quizás para alguien que trabaja ingeniería o física, claro, habría que pensar. Y después las otras áreas, ¿no? Las otras áreas que tienen que ver con la educación inicial, por ejemplo, en donde el cuerpo es necesario, o sea, jardines de infantes, escuelas especiales, o donde no hay conectividad. Yo estoy acá en Berazategui, a 10 cuadras para
para acá ya no hay conectividad y en Florencio Varela el 40-50% no tiene conectividad. Y eso también está afectando, a nosotros nos está afectando, por ejemplo, en el CBC de Avellaneda, donde hay lugares, Tristán Suárez, Cañuelas, donde no tienen conectividad, y eso, bueno, es también un tema a resolver, ¿no? Pero sin ninguna duda coincido con Alejandro que esto es una complementariedad que llegó para quedarse, sin ninguna duda. Ahora el elemento aula y el elemento corporal y gestual es insustituible, ¿no? Más bien es complementario esto, y en algunos ámbitos me parece que yo no estoy mirando resultados. Veo que las docentes hacen un esfuerzo enorme, las docentes de artística, las de inicial, las de maestra especial, pero no tiene el impacto que puede tener en un ámbito universitario, ¿no? Sí, ciertamente. Ahí estaba hablando el otro día con el director de mecánica dental. No pueden nada casi. Es una materia, es una carrera totalmente técnica, se les complica muchísimo. Me refería, por supuesto, a nuestras áreas. Bueno, Alan, si querés, vamos Sí, con les las traslado. últimas preguntas para ir cerrando el evento. Ya llevamos más de hora 40. Tenemos algunas preguntas Agradecemos más. a todos la paciencia. Sí. Les traslado la pregunta de Tomás Mónaco. ¿Qué opina? Está evidentemente dirigida a los tres, de la feria judicial y de los derechos suspendibles y no suspendibles. ¿Cuál es el grado de proporcionalidad que debe haber para un correcto equilibrio? Sebastián, contestá vos. No, esa es para vos, te la dejo para vos. Bueno, es muy interesante. Es raro que la justicia no sea considerada un servicio esencial, ¿no? O sea, muy raro, muy raro. Pero por otro lado, me parece a mí que hay un deber urgente de proteger la salud y de cuidar la salud. Entonces, a mí me parece que la clave es la proporcionalidad y la razonabilidad con que se maneje en los tiempos. O sea, a medida que se alarga más, es menos razonable que no tengamos un servicio de justicia plenamente funcionando. Entonces, cuando surgió todo, parecía lo más sensato cerrar y suspender. Y ahora, en la medida que cada vez el tiempo va siendo más acuciante para un montón de cuestiones, se ve que también resulta más necesario ir habilitando áreas del funcionamiento de la justicia que permitan justamente a este poder del Estado cumplir su función esencial. Perdón, Alan, quería, no sé si está ahí escuchando Carmen, que es una especialista brasileña que nos está acompañando, alumna del doctorado, que creo que quería hacer algún comentario, pero tiene la conexión inestable. Carmen, si estás escuchando, es tu momento, y si no, déjalo por escrito como testimonio, por lo menos, porque ya se nos acaba la sesión. Bueno, no, se tiene mala conexión. Bueno, Alejandro, si querés podemos darle cierre a... Sí, entonces muchas gracias a todos, muchas gracias Sebastián por organizar el evento, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Eloísa Raya de Vera, muchas gracias María José Neumann, muchas gracias Alan Chavarría, muchas gracias a todos los participantes que se quedaron hasta el final. En el plan de estudios de la carrera de abogacía, hace muchos años que se cuenta con la materia metodología de la investigación, que es una asignatura que no tienen todas las carreras de abogacía del país, la tienen muy pocas. Nosotros la tenemos porque consideramos que una de las funciones esenciales del abogado es producir el conocimiento científico que necesita la justicia para poder cumplir con su misión. Y esa formación la tenemos que dar a los estudiantes, a todos los estudiantes de abogacía. Así que les agradezco a todos los miembros del equipo de investigación. Le agradezco al doctor Berchol, que es el líder de este equipo,
que nos haya formado y que nos siga impulsando con la rigurosidad de su enseñanza y su método, y nos animo a que continuemos este camino que es duro, pero es lleno de satisfacciones. Bueno, muchas gracias, Alejandro, y realmente queremos que se arregle pronto, ¿no? Bueno, Un encuentro como este, quizás incorporándolo al doctor Berchol, son espacios muy necesarios para nosotros en este momento, escucharnos, intercambiar claro que experiencias, sí. ideas, saberes, Muchas gracias. Sí, y claro que sí. compartirlos con los demás. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y gracias nuevamente. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.